Schiavoni, él es senador nacional, es el presidente del PRO en el Senado de la Nación, es el presidente que representa, digamos, el que representa al PRO en el Senado Nacional. Y primero, sobre todo, le queremos dar la bienvenida. ¿Qué tal, Humberto? Bienvenido aquí al living de Infobae en CIPEC. Gracias, la verdad que un placer y un honor estar invitado por CIPEC a compartir esta cena anual que, como bien decías, se ha transformado en una referencia de la política argentina. Bueno, sí, nosotros decimos que es casi como el Martín Fierro de la política, del empresariado, de los gobernadores, de los intendentes, de todo el país y de todos los colores políticos. Humberto, lo primero que le quiero preguntar, senador Humberto Schiavoni, es ¿cuál es su relación con CIPEC? ¿Los conoce desde hace tiempo? ¿Qué tipo de vínculo tiene con esta organización civil? Bueno, desde hace muchos años es una referencia ineludible CIPEC cuando uno arma las propuestas, en mi caso para la provincia o cuando fui candidato en mi ciudad. Siempre tener los trabajos de CIPEC sobre políticas públicas han sido de una gran utilidad. Me acuerdo en temas de educación, de coparticipación, de los temas de desarrollo local, los temas institucionales. Siempre ha sido una referencia, yo diría la principal, cuando uno tiene que trabajar en la formulación de políticas públicas. Sebastián. Estamos en un contexto preelectoral, con todo el clima antes de las elecciones y las PASO, y venimos de algunas elecciones provinciales. ¿Cómo ve el contexto económico en este clima electoral y cuánto cree que va a impactar finalmente en las elecciones presidenciales de octubre? Bueno, yo creo que el contexto económico empieza a dilucidarse y empiezan ya a verse los primeros frutos de una política que tuvo como prioridad el ordenamiento de las variables macroeconómicas. Hoy vemos que la oferta y demanda de dólares está proyectada como equilibrada. Hoy vemos que empiezan algunos indicadores de actividad, si bien todavía muy tibiamente, pero empiezan a manifestar un signo positivo. No los interanuales, pero sí los intermensuales. Lo que tenemos que empezar a ver es cómo estamos mejorando mes a mes, desde enero, diciembre, enero, febrero, que creo que es lo que nos empieza a marcar la temperatura del nivel de actividad que se va desarrollando. En algunos sectores, en algunas provincias, en algunas economías regionales, sobre todo las vinculadas al mercado internacional, al sector externo, esta reacción ya ha sido anterior. Ya hemos empezado a ver que muchas economías regionales vinculadas a las exportaciones han reaccionado positivamente en los niveles de actividad. Puntualmente el tema de Misiones de su provincia, ¿cómo está a nivel pymes, a nivel empresas que exportan? ¿Cómo es esa situación puntual de las economías regionales en Misiones? Bueno, Misiones, todo el mundo reconoce, tiene un gran potencial, no solamente por la belleza de sus atractivos naturales, sino por la composición de su material, de sus recursos humanos y la fertilidad de su tierra, pero no obstante ello tenemos graves problemas estructurales. Misiones tiene problemas con la energía, tiene problemas con el agua, que eso impacta muy directamente en las poblaciones de menores recursos, en la salud pública. Tenemos problemas con la educación y a su vez tenemos grandes posibilidades, como dije, vinculadas a economías que tienen que ver con el mercado externo, como la celulosa, el papel, el té. Pero fíjese el turismo, que hoy estamos asistiendo a un gran boom en las cataratas del Iguazú, y sin embargo se corta la luz y a veces no existe agua en plena temporada. Son todos temas estructurales que después de 20 años de un mismo signo político pensamos que hay que resolverlas. Le quiero hacer una última pregunta, Humberto Schiavoni. Usted como presidente del PRO, ha visto que Cambiemos fue derrotado en las elecciones de Neuquén, fue derrotado en las elecciones, es decir, el candidato de Cambiemos en Neuquén, que era Pechi Quiroga, fue derrotado, salió tercero. La candidata de Cambiemos en Río Negro, Lorena Mansen, también quedó tercera. ¿Qué pasa con Cambiemos? ¿Hay una oleada en contra de Cambiemos en el país, Humberto Schiavoni? Bueno, recordemos que Cambiemos gobierna solamente 5 provincias de las 24 que componen el país. Por lo tanto, en estas provincias Cambiemos no era gobierno.
Y además yo creo que cuando se votan circunstancias provinciales, la gente en esas provincias meritúa temas que por ahí no tienen que ver con la elección nacional. Yo siempre pongo, por ejemplo, lo que pasó en el año 1999, donde se anticiparon la gran mayoría de las elecciones provinciales y donde triunfó un signo político. 40 días después, a nivel nacional, triunfó otro signo político. En lo personal, creo que hay circunstancias que hacen a las particularidades de cada provincia donde la gente vota cosas distintas o tiene motivaciones distintas que respecto de lo nacional. Humberto Schiavoni, para cerrar, ¿cómo sería entonces su pronóstico? Obviamente usted como presidente del PRO va a decir que gana Cambiemos, pero hoy la situación está difícil. Hoy sabemos que en las encuestas, tanto María Eugenia Vidal, que es el gran crédito de Cambiemos para estas elecciones 2019, está con dificultades para ganar, por lo menos en las encuestas. Ni qué decir el presidente Mauricio Macri. ¿Cómo se preparan para un escenario tan complejo? Yo creo que todavía el escenario electoral no está planteado, por lo tanto, esta proliferación de encuestas cuantitativas, de intención de voto, con un escenario electoral que todavía no está definido, me parece que no son tan relevantes. Yo creo que hay que apuntar más a lo cualitativo, más a lo que está viviendo la gente, lo que está viendo, y creo que hay una gran vocación de no volver al pasado. En ese sentido, pensamos que si nosotros continuamos transformando, haciendo las cosas por las que la gente nos votó en el año 2015, vamos a tener un nuevo éxito electoral. Bueno, senador Humberto Schiavoni, le agradecemos mucho su participación aquí en la apertura del streaming de Infobae en la cena anual de CIPEC. Vamos a seguir adelante, Sebastián, con el resto de las entrevistas que hoy tenemos. Ya veo que se está acercando al living de Infobae el secretario de Seguridad, Gerardo Milman. Humberto, le agradecemos, se puede levantar, no tiene ningún problema. Le agradecemos mucho su participación. Ha sido el primer entrevistado aquí en el living de Infobae, en el CIPEC, en la rural. Realmente dio definiciones políticas y económicas interesantes. Sebastián, ¿qué opinas? Interesante lo que nos decía Schiavoni, también muy interesante lo que está pasando abajo del escenario del streaming de Infobae. Vemos muchos políticos, muchos empresarios. CIPEC para esta jornada, para esta noche, cursó 1.300 invitaciones. Se espera, como decía Silvia en el arranque, buena parte del círculo rojo que esté presente acá. Estoy viendo altos referentes del mundo empresarial del otro lado de las cámaras que ya están dialogando, con algún canapé, con algún trago de la barra de CIPEC, así que muy buen clima, mucho diálogo y mucho rum en este cóctel previo a la cena de CIPEC. Bueno, efectivamente la cena anual del CIPEC es la cena donde lo más granado de la política, de la economía, del empresariado, del funcionariado y de todos los sectores políticos se acercan aquí a compartir una visión de la Argentina, una visión de los temas pendientes, una visión de todo lo que se necesita para que la Argentina finalmente salga adelante. Por eso nos complace aquí Sebastián Catalano entrevistar al secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional. Estamos con Gerardo Milman. ¿Qué tal, Gerardo? Gracias por participar en nuestro living. No, ustedes, muchas gracias por invitarme acá en la cena del CIPEC, es un gusto estar con ustedes. Bueno, obviamente la primera pregunta, Gerardo, es ¿qué pasa con Alberto Samir? ¿Viene mañana? ¿Lo expulsan de Bélice o no? Bueno, está por llegar a esta cena la ministra de Seguridad, la ministra Bullrich, así que le dejo a ella, cuando la entrevisten, la oportunidad de contarles efectivamente qué está ocurriendo. No, pero le pedimos que algo nos adelante, le pido por favor. Es el tema que más se comenta, porque Alberto Samir es un personaje mediático además. Bueno, yo creo que sin ninguna duda ha tomado decisiones equivocadas, tenía un juicio y ha tomado la decisión de salir ilegalmente del país, hacerlo vía Paraguay, viajar a Bélice, como todo se sabe, ha sido detenido y en breve va a haber una determinación de la República de Bélice que va a resolver este intríngulis, esta indefinición que todavía hay, pero creo que nuestra labor respecto a esta situación, a pedido del Tribunal
oral que lo demandó en la Argentina ha sido la correcta, en ir a buscarlo. Él nos pidió que lo fueran a buscar cuando hablaba con distintos medios. Bueno, consiguió lo que buscaba. Qué personaje, ¿no, Sebastián? Sí, vamos a esperar a ver qué pasa con Samit y su viaje, entre comillas, de regreso. Le quería preguntar a Milman por otro hecho que pasó hace pocos días y al que se refirió ya en varias oportunidades, pero quiero su conclusión y me refiero al tema de los artistas chilenos que pasaron, que estuvieron por Buenos Aires, que tuvieron ahí una situación detenidos varias horas. Hubo varias críticas del país vecino con respecto a la actitud que habían tenido de las autoridades de seguridad y esta sospecha que fue un tanto exagerada. Quería saber cómo es su conclusión una vez finalizado este hecho y por qué se había desarrollado de la manera que se desarrolló. Bueno, la verdad es que nosotros lo único que hacemos en este caso es ser auxiliares de la justicia. Esta pareja de chilenos había abandonado el hotel y había dejado un artefacto en su habitación. El hotelero hizo una denuncia a la policía de Córdoba, que depende de la provincia del gobernador Schiaretti. Ellos tomaron la decisión, llevaron un perro antiexplosivos, tomaron la decisión de que el aparato que ahí encontraban tenía alguna sospecha, le dieron intervención al juez y se llevó adelante el protocolo de explosión del aparato. El juez de la provincia de Córdoba decidió federalizar la causa y entonces el juez federal, el doctor Vaca Narvaja, pidió la detención de estos dos ciudadanos. Estos dos ciudadanos chilenos habían viajado a Buenos Aires y la Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Gendarmería, que fueron las fuerzas interventoras, cumplieron la demanda del juez. Los detuvieron el domingo a la noche y el lunes estaban en Córdoba a disposición del juez. No podíamos hacer nosotros otra cosa, ni los calificamos de ninguna manera, porque la causa es sobre averiguación de ilícito, ni que son terroristas, ni nada, como que tampoco tiene que ver si son artistas, políticos, jueces. La profesión no nos pone del lado del bien o del mal, digamos. Lo que importa es si uno cometió un delito, y eso es lo que lleva adelante el juez. La fiscal los imputó, el juez consideró que no había méritos para tenerlos detenidos. Están en la Argentina, pero sin posibilidad aún de salir del país, por decisión del juez Vaca Narvaja. Secretario Milman, aprovecho que usted está aquí con nosotros en el living de Infobae, en la cena anual de CIPEC, para preguntarle sobre una encuesta que hoy trascendió de imagen de los ministros del Gabinete Nacional. Ahí se transparentó, se podría decir, o se conoció que Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio son los dos ministros mejor posicionados según la opinión de los encuestados por esta consultora. ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que cree que tienen Patricia Bullrich y Rogelio Frigerio en relación al resto del Gabinete Nacional, Milman? Bueno, yo puedo hablar del caso nuestro. Yo creo que lo que la sociedad valora es la determinación política, que fue una orden, por así decirlo, del presidente Macri a la ministra Bullrich, y que ella nos traslada a todo su equipo. Es la decisión política de dar pelea contra el narcotráfico. Me parece que eso, más allá del color político, hay una valoración de que, independientemente de que falta mucho, que no está resuelto, no es una cosa que se pueda resolver inmediatamente, ha habido muchos avances en la Argentina, hay mucho más decomisos, hay mucho más detenidos, hay mucho más operativos, hay en el número que uno quiera ver en ese tema, me parece que la gente destaca la labor del gobierno. No quisiera hablar de otros ministros. ¿Y qué se puede hacer para que las políticas de seguridad que lleva adelante el gobierno de Cambiemos tengan el consenso de todas las fuerzas políticas? Porque justamente me parece que la cena de este año de CIPEC lo que busca es justamente hacer como una especie de compromiso transversal políticamente. ¿Para qué? Para que las políticas que se lleven adelante sobrevivan a los gobiernos que finalmente tienen siempre un plazo. ¿Qué aporte podría hacer el Ministerio de Seguridad para que estas políticas que son tan importantes para la Argentina sobrevivan también a Patricia Bullrich, sobrevivan también a Cambiemos? Bueno, hemos hecho bastante porque hemos sancionado muchas leyes vinculadas a la seguridad. Hacía mucho tiempo que no se sancionaban leyes en el Congreso vinculadas a la seguridad. Hemos sancionado la ley de flagrancia, hemos sancionado la ley de las víctimas. Las víctimas hoy son parte del proceso, antes no tenían ninguna posibilidad de participar del mismo. La de técnicas especiales de investigación,
que son la posibilidad de que los agentes de la Fuerza de Seguridad intervengan en los procesos y de maneras novedosas, como es el agente relevador, el agente revelador, tipos de investigaciones que nos han dado este resultado en el tema de narcotráfico. Sin ninguna duda, hemos sancionado un montón de leyes con el compromiso de todas las fuerzas políticas, porque, como es conocido, nuestro gobierno no tiene mayoría en el Congreso de la Nación y eso ha requerido el consenso de las fuerzas políticas. Ojalá podamos tener una ley de barras con consenso, está costando. También podamos tener un régimen penal juvenil, que es una deuda de la democracia. Tenemos un decreto ley de la dictadura militar y ojalá también podamos discutir el nuevo Código Penal que el Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso. Me parece que esas políticas, con un gobierno que no tiene mayoría, que requiere consensos, son las que pueden quedar hacia adelante. Después, el gobierno que venga, y yo estoy seguro que será la reelección del presidente Macri y el gobierno de Cambiemos, pero independientemente de eso, porque estas políticas no alcanzan ni con un gobierno ni con dos gobiernos, sino hacia el futuro, es importante poder tener consensos, que tengamos todas las fuerzas políticas. A veces no se puede todas, pero sí el arco central. Bueno, Gerardo Milman, le agradecemos muchísimo este diálogo con Infobae. Lo invitamos a que siga disfrutando el cóctel de CIPEC aquí en La Rural. Ya tenemos a nuestro próximo invitado, Sebastián Catalano. Ya está aquí el presidente de la Unión Industrial Argentina. Ya está Miguel Acevedo, a quien lo invitamos al living de Infobae. Gracias, Gerardo. Muchas gracias a Gerardo. Seguimos acá en el vivo de Infobae. Estamos ya con un clima, estamos viendo el banner central donde están pasando las principales figuras del mundo empresarial y el mundo político. Los estamos viendo un poco desde lejos, pero vemos los flashes, mucho fotógrafo, están todos retratándose en la entrada de esta 16ª cena anual de CIPEC. Vos sabés, Silvia, que el CIPEC es un centro que no acepta, esta es el principal evento recaudatorio que tiene CIPEC, pero no acepta fondos de ningún partido político, ni de funcionarios, ni de nada. Se mantiene con los fondos en general que surgen de esta cena y que son fruto del sector privado. Así que vemos, Silvia, mucha participación, mucho empresario y mucho político ya acá comiendo algún copetín y tomando algún trago en el cóctel de CIPEC previo a la cena. Ya estamos con Acevedo, con Miguel Acevedo, que es el presidente de la Unión Industrial Argentina. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, le agradecemos mucho a Miguel que esté aquí presente en nuestro living. Le agradecemos además que esté presente en la cena anual de CIPEC. La UIA tiene una larga relación con CIPEC, ¿no es cierto? Cuéntenos, por favor. No, sí, por supuesto. Muchas de las cosas que están haciendo nuestros economistas se comparte con CIPEC y bueno, tenemos una relación de hace muchísimos años, ¿no? En muchas de las políticas que ellos han hecho hemos podido intervenir, en otras no tanto, pero bueno, tenemos una muy buena relación. Bueno, Sebastián Catalano tiene muchas preguntas para hacerle por el difícil presente económico. Sebastián. Miguel, vamos a empezar con una pregunta que tiene que ver con cierta relación tirante que hay entre los industriales y el gobierno. Ha habido declaraciones públicas y algunas no tan públicas hablando de algunas medidas que tienen que ustedes recomiendan al sector público. Ustedes presentaron un documento al comienzo de este año con una serie de pedidos y desde ese momento a esta parte la situación, lejos de mejorar, está empeorando. La pregunta concreta es cómo está la situación en este momento de la Unión Industrial con el gobierno de Mauricio Macri. No, yo creo que la situación de la Unión Industrial y el gobierno de Mauricio Macri es la correcta, es la o sea, nosotros estamos planteando cómo estamos viendo la actividad industrial y el gobierno en algunas cosas nos acepta y en otras cosas no tanto. Yo creo que no tenemos tantas cuestiones o disidencias en cuestiones de fondo. El problema es en cómo se arregla eso. O sea, cuando nosotros decimos la tasa está tan alta, no nos dicen la tasa está baja, tampoco los impuestos están altos, ellos nos dicen, no es así. El tema es, o sea, muchas veces ellos lo que están hablando es que están priorizando la inflación ante todo y nosotros lo que decimos es, mirá que en este momento es bueno eso, pero hasta dónde se tiene que estirar
hasta dónde tiene que ser el ajuste y hasta dónde tiene que empezar a haber más producción, más riqueza, más creación de riqueza. Y ahí son los grados de esa libertad en la que nosotros no estamos de acuerdo. Estamos con un dólar a casi 45 pesos, ¿no? Está ahí entre 44 y 45 pesos. ¿Es el dólar con el cual la UIA está conforme, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo tiene que ser el tipo de cambio para el sector industrial? Bueno, ahí estaba tocando un tema clave. Yo no veo un valor de dólar que sea el correcto o incorrecto. Yo lo que digo es, cualquiera de las variables no tiene que escaparse. O sea, lo que no se puede usar es un ancla, por ejemplo, como el dólar para bajar inflación, o un ancla como las tarifas o las tarifas exageradas para el mismo motivo. El dólar, como todas las cosas, tiene que ser previsible. O sea, no podemos tener, como tuvimos los 2 primeros años, una baja tan fuerte del dólar que después vino en una devaluación. A ningún empresario le conviene, y menos a un industrial, le conviene saltos abruptos del dólar, porque el costo de la mayoría de los productos o insumos están atados al dólar. Salvo al que está especulando, que puede ser que el salto del dólar le cree una riqueza momentánea, al resto no. Nosotros lo que siempre estamos diciendo es, buscamos la previsibilidad, y eso es tanto para las tasas como para el dólar como para la inflación. Es tan integral. Ahora, Miguel, le quiero hacer una pregunta política, no sé si me la podrá contestar. El hecho de que Cristina Fernández de Kirchner tenga chances de ser elegida presidenta de la Nación en las elecciones del 2019, ¿genera incertidumbre en la economía o no influye? Genera incertidumbre. Es lo mismo, esta misma pregunta, si nos vamos al 2017, cuando fue las elecciones de medio término, también decíamos lo mismo. O sea, genera incertidumbre porque la sociedad argentina está en una grieta que no la ha solucionado en estos 4 años que tenemos, que desde el 2015 hasta la fecha. Y yo creo que ahí es en donde, yo no soy político, pero ahí creo que es en donde el próximo gobierno va a tener que atacar, sea el gobierno del color que sea, en buscar consensos entre los distintos en la sociedad. ¿Para qué? Para tener políticas de largo plazo. Esto suena muchas veces como si estuviésemos hablando de teoría, pero el tener la previsibilidad, las políticas a largo plazo, que venga un gobierno, que venga otro, y eso no se cambia. Usted sabe, no sé si lo sabe, Miguel, pero se lo adelanto, que justamente la cena anual de CIPEC de este año está dirigida a pedir metas, a acordar metas entre todos los sectores políticos, económicos, empresariales, justamente para buscar, no tengo los detalles, pero entiendo que lo que se busca es justamente estas metas de largo plazo. ¿Por qué hasta ahora usted piensa, Miguel, que no se consiguieron estas metas acordadas en forma transversal? Porque no se ha buscado consensos, porque posiblemente se veía como el buscar consensos una debilidad de la política, y yo no lo veo de esa manera. O sea, al contrario, el buscar consensos es por lo menos tener el tema de decir, bueno, en esto estamos todos de acuerdo. Ahora, y aparte, la otra cosa que nos va a dar el tener ese tipo de metas ya previsibles o consensos es que después lo vamos a poder ir viendo si los estamos cumpliendo o no. Pero eso ya no es un problema de un gobierno o de un sector, sino de toda la sociedad. Sebastián, la última pregunta para el presidente de la UIA aquí en el living de Infobae. Cerramos entonces la entrevista agradeciéndole la visita y la presencia aquí en el living. Hablamos de inflación, hablamos de tasa, hablamos de dólar, y si bien el sector es muy amplio y abarca a muchos rubros, si tuviese que resumir un problema, el más acuciante del sector industrial hoy, ¿cuál es? No, yo creo Muy que bien. justamente cuando vamos a volver a crear riquezas para poder
crear trabajos, tener proyectos a inversiones. Yo creo que hoy en una Argentina coyuntural muy monetaria es muy difícil hablar de otra cosa que no sea el tema de cuánto va a estar el dólar. Muchas gracias por Hasta luego, gracias a ustedes. Un placer. Interesantísimo, Sebastián, escucharlo al presidente de la UIA, un hombre de la industria, un hombre de los sectores más competitivos de la industria argentina, que busca representar al conjunto, aún a los menos competitivos, en un momento muy difícil de la Argentina. Así que le agradecemos especialmente su participación aquí en el Living de Infobae, en la cena anual de CIPEC. Gracias, Miguel Ángel Acevedo. Muchas gracias. Bueno, seguimos, estamos mirando cómo viene este cóctel. La verdad que empieza a llenarse esta sala. Estamos en uno de los salones de la Rural de Palermo. Vemos, Silvia, mucha gente, muchas caras conocidas. Permitime que te haga una pregunta ahora yo a vos. Estamos esperando al presidente Macri. ¿Qué te imaginás que va a decir el presidente Macri esta noche acá con un público amigo, por decirlo de alguna manera? Buena parte del Círculo Rojo está acá. ¿Qué podemos esperar hoy de la palabra del presidente? Bueno, Sebastián, vos muy bien decís, es un público amigo, pero es un público enojado, es un público decepcionado, es un público en parte desesperanzado, porque la verdad es que Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos, hizo bien muchas cosas, pero hizo cosas estructurales muy mal. Por lo menos no logró ninguna de las expectativas en términos de inflación, en términos de recuperación de la economía, en términos de esta ayuda que le tuvo que pedir al Fondo Monetario Internacional. No te lo voy a explicar a vos, que sos un experto económico, que realmente deja a la Argentina con una pesadísima herencia. Yo a veces me pregunto, Sebastián, ¿quién va a querer hacerse cargo de esta herencia? Porque además de la herencia de Cristina Fernández de Kirchner, está la herencia de Mauricio Macri. No es fácil este momento. De todos modos, yo lo que me doy cuenta es que hay una mayoría, por lo menos en esta cena, en la cena anual de CIPEC, de gente que quiere seguir adelante, de gente que quiere apostar a la Argentina a pesar de las tremendas dificultades, de gente que quiere seguir pensando alternativas de consenso, buscando exactamente aquellas discrepancias, aquellas grietas que están hoy en la Argentina, para superarlas y salir finalmente adelante. En este sentido, Sebastián, me parece que la cena de CIPEC es justamente un lugar muy apropiado para superar esas distancias con el otro. No sé vos cómo lo ves. Es verdad lo que decís, es verdad el clima que sienten los empresarios cuando están con el presidente. Lo vivimos juntos en una cobertura hace unos meses en el coloquio de IDEA. Así es. Un escenario bastante parecido a este, que terminó aplaudiendo en ese momento al presidente Macri, quizás en uno de los momentos más turbulentos, como le gusta decir a él mismo, de la situación económica el año pasado. Así que bueno, seguimos en la transmisión en vivo acá en Infobae, Silvia, y veo que nuestros compañeros de producción están acercando a este living al jefe de gabinete Marcos Peña, así que vamos a poder dialogar en unos instantes con Peña. Nada más ni nada menos que el propio jefe de gabinete, Marcos Peña, que es alguien que sé que tiene una importante relación con esta organización de la sociedad civil, con CIPEC, así que vamos a poder preguntarle del presente de la Argentina, de las dificultades de este presente, pero también le vamos a poder preguntar sobre la visión de futuro. Obviamente que Marcos Peña, los ojos, la voz del gobierno de Mauricio Macri, algunos le dicen, hoy puse un tuit diciendo el 2, y también hoy descubrí, Sebastián, que Marcos Peña tiene un emoji, no sé si él lo sabe. ¿Ah, sí? ¿Cómo es? Sí, un emoji que es Marcos Peña. Muy bien. Si vos ves Sebastián Catalano, el emoji. A ver, ahora me vuelvo de curiosidad, lo voy a buscar, pero describímelo. Yo lo puse en Twitter, es una cosa desopilante. Aquí ya está llegando Marcos Peña, le agradecemos mucho la visita. ¿Qué tal, Marcos?
bienvenido aquí al Living de Infobae. Es para nosotros un honor, una alegría contar con el jefe de gabinete, con Marcos Peña, en esta cena anual de CIPEC, esta organización de la sociedad civil que realmente muestra su preocupación por las políticas públicas. La primera pregunta, obviamente, señor jefe de gabinete, es ¿cuál es la relación que el gobierno nacional tiene con CIPEC? ¿Qué relación tuvo el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires con CIPEC? Muy buenas noches, un placer. La relación es una relación muy buena de trabajo y de mucho pluralismo, que creo que es una de las cosas que vemos hoy en esta noche acá. Es parte de esa Argentina distinta por la que peleamos mucho desde la oposición y que creo que hoy es realidad. Y que no hay que darla por sentada porque hay que cuidar la democracia, hay que cuidar la libertad, cuidar el pluralismo. Creo que CIPEC es una institución altamente profesional que ha ayudado mucho en el diseño de políticas públicas y que además ha siempre promovido este espacio plural de encuentro que valoramos mucho. Y que es tan gratificante, Marcos Peña, porque uno aquí siente que, bueno, que es posible esa Argentina que soñamos, una Argentina de consensos, una Argentina con planes de largo plazo. Pero aparte de eso, señor jefe de gabinete, bueno, el presente no es demasiado sencillo. Sin embargo, estas agendas de coyuntura, en un evento como el de hoy, que justamente busca metas grupales, metas transversales para alcanzar los objetivos de toda la sociedad argentina, ¿cómo se trabaja esta coyuntura? Quiero decir, a usted le pregunta, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a aumentar el dólar? ¿Van a ganar las elecciones? ¿Aparece la coyuntura en un evento como este, Marcos, o no? Sin duda, gobernar y la vida pública es ese equilibrio entre la coyuntura y el contexto. Nosotros no tenemos que perder de vista de dónde venimos, como preguntabas al principio, no tenemos que perder de vista los objetivos de largo plazo que tenemos que tener y al mismo tiempo ocuparnos de la coyuntura, ¿no? Y eso se mezcla en estos eventos, en la conversación de forma permanente, pero creo que lo más valioso es también esa mirada que siempre ha aportado CIPEC en estos eventos de no olvidarnos de lo estructural, ¿no? Más allá de que después en el pasillo siempre surgen las dudas del día a día. Marcos, quería preguntarle por el contexto electoral. Ayer mismo tuvimos elecciones en Río Negro, tuvimos las pasos en Chubut. Quería preguntarle su evaluación de lo que pasó ayer. Bien, creo que es lo más importante es destacar que se está desarrollando un calendario electoral en absoluta paz y normalidad. Creo que esto también es muy valioso porque ratifica cosas que de vuelta no hay que dar por sentado, son cosas buenas que van ocurriendo. Lo segundo, que las dinámicas de las elecciones provinciales tienen que ver justamente con un debate local, un debate provincial, para eso se desdobla justamente con ese objetivo. Y sí vemos con buenos ojos que los habitantes de las provincias que están votando ratifiquen caminos de apoyo a gobernadores que han sido promotores del diálogo, del trabajo pragmático, de mejoras, de innovación, de diálogo con el gobierno nacional, pero también ser conscientes que si uno mira el resultado electoral es muy parecido al resultado electoral del 2015 en cada una de esas elecciones, ¿no? Lo cual habla de que evidentemente más allá de todo el ruido de la coyuntura, las preferencias electorales son un poquito menos dinámicas de lo que a veces parecería. Está diciendo es que espera para el 2019 un resultado para Cambiemos parecido al del 2015. Da por descontado que ganan. Yo trabajo para un resultado mejor que el 2015 y dependerá de los votantes al final del día qué es lo que quieren. Creo que claramente la mayoría de los argentinos no quiere volver atrás, quiere seguir profundizando un cambio de transformación. Creo que ese es el principal diferencial de lo que va a pasar en esta elección. Creo que la diferencia para muchos de esos votantes que nos acompañaron en el 2015, que también ven muchas cosas que se han concretado, digamos, ¿no? Que habíamos dicho que iban a pasar y que creo que están ocurriendo y obviamente no somos ajenos a la dificultad que impone la cuestión económica, digamos, y eso genera también dudas en otros. Bueno, tenemos estos 7 meses para dar ese debate. Tenemos un dólar cercano a los 45. ¿Le preocupa la economía? Por supuesto, nos preocupa, por un lado, el impacto que ha tenido la crisis del año pasado en la economía familiar de los argentinos.
Por otro lado, cómo lograr una reactivación que ayude a aliviar la situación, tanto de la economía familiar como de la cuestión de la actividad y del empleo. Y por supuesto también la dimensión de la volatilidad que genera este escenario electoral, donde claramente las opciones son muy distintas. Y eso genera dudas en muchos actores económicos. Bueno, con lo cual lo que tenemos que hacer es ocuparnos, trabajar todos los días, estar tranquilos también de decir la verdad, poner la verdad sobre la mesa y confiar mucho en los argentinos y en su capacidad de salir adelante. Miren solo el ejemplo de lo que está pasando con el campo. Hace un año el campo argentino tuvo el impacto de una de las peores sequías de los últimos tiempos y un año después se está reactivando en una de las mejores cosechas de su historia. Y esa resiliencia, esa fuerza de los chacareros nos inspira a todos los argentinos a seguir peleándola para adelante. Usted sabe que antes que usted, un ratito antes, estuvo el presidente de la UIA, Miguel Acevedo, y le preguntamos si la posibilidad de que Cristina Kirchner gane las elecciones presidenciales en el 2019 creaba incertidumbre, y dijo que sí. ¿No es un poco responsable el gobierno de que Cristina Fernández de Kirchner tenga estas chances electorales que la verdad que hace un tiempo parecían impensadas? Yo creo que no, que el gobierno no define los candidatos opositores, ni mucho menos las preferencias electorales de los votantes. No creemos en esa idea muy autoritaria de que el gobierno se tenía que ocupar de sacar de un sector de la política de la oferta electoral. En todo caso, la responsabilidad pasa por los sectores opositores de poder generar ofertas más atractivas que la expresidenta para que de ese lugar pierda vigencia. Y hoy va a venir el presidente Macri, lo estamos esperando, prometió la presencia a las 20:30. Me dicen que ya está por llegar también Roberto Labaña. ¿Va a haber foto Macri-Labaña hoy aquí en la cena anual de CIPEC? No lo sé, la verdad que no lo sé. Va a haber un presidente que transmite, como siempre, para empezar el cumplimiento de la promesa que iba a seguir viniendo a estos ámbitos, seguir siendo un ciudadano más que tiene el trabajo de presidente, ¿no? Y de ese lugar transmitir su mensaje y en lo posible convocar a todos a ser parte de esta gran gesta del cambio que no pertenece a un gobierno, a un presidente, pertenece de verdad a los argentinos y sus corazones. La verdad que hay que reconocerle a este gobierno su buen vínculo con las organizaciones civiles. Me parece que eso es uno de los distintivos en relación al gobierno anterior. La verdad que uno se siente gratificado al participar de este tipo de eventos. Entiendo, Marcos, que hoy se va a plantear algo así como una meta, algo así estratégica, transversal políticamente, para convocar a todos los sectores políticos que hoy estén presentes aquí en función de planes de largo plazo. ¿Por qué cree que el kirchnerismo prácticamente no participa de este evento? Bueno, creo primero que es muy valioso que estemos discutiendo sobre ideas y no sobre personas, porque ese es el camino del futuro de la Argentina, ¿no? Que podamos acordar una agenda de cambio de futuro. Creo que respecto a la ausencia del kirchnerismo, no es algo novedoso, digamos. El kirchnerismo no interpreta el diálogo democrático de la misma manera que el resto de las fuerzas, y bueno, y creo que también por eso es que tiene una fuerte limitante en su capacidad de construir mayorías. Con una pregunta que tiene que ver con economía y que es ¿cuánto cree usted que va a pesar el factor económico a la hora que los argentinos pongan el voto en la urna, tanto las PASO como las presidenciales? ¿Cuánto va a pesar ese contexto económico tan complicado que estamos viviendo a la hora de elegir el próximo presidente? Sin dudas es un factor muy importante porque tiene que ver con la posibilidad de la familia de poder planificar su futuro, su bienestar, pero creo que es una dimensión más de una discusión mucho más profunda, ¿no? Un poco como decimos, esto va a ser una batalla más que por el bolsillo, por el alma de la Argentina, por una Argentina que ratifique que esté pensando no solo en el hoy, sino en sus hijos y sus nietos y en una prosperidad que vamos a lograr en la medida que realmente resolvamos los problemas de fondo y no nos quedemos solamente en la coyuntura. Bueno, muy interesante escucharlo a Marcos Peña, el jefe de gabinete de Cambiemos, del Gobierno Nacional de Cambiemos. Hoy nos enteramos, Marcos, que usted tiene un emoji, no sé si usted sabía que usted tiene un emoji? Me enteré Es hoy Marcos también. Peña.
¿Sabía? No sabía. Bueno, hoy se enteró porque lo puse en Twitter. Marcos, le agradecemos mucho su visita aquí al living de Infobae en la cena anual de CIPEC. Le agradecemos y bueno, ya lo vamos a estar viendo en la comida. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en el vivo, en Infobae. Les agradecemos por estar siguiendo del otro lado en infobae.com. Bueno, nos bajaron un poco las luces, Silvia, y no vemos tanto. Lo que sí vemos que está lleno ya. Ya el está. cóctel está repleto. Estamos esperando al presidente Macri, a Roberto Lavagna. Desde acá no lo vimos todavía. Quizás ya Lavagna llegó, no lo sabemos. Estamos esperando ahí alguna señal, pero sí vemos lleno completo en esta cena anual de CIPEC. Bueno, la verdad que además hay un ruido ensordecedor porque entre otras cosas, Sebastián, vos no lo podés ver porque está atrás tuyo. Hay una foto que está haciendo ¿qué me estoy CIPEC, perdiendo? Contame. Una foto que está haciendo CIPEC de las mujeres que están presentes en esta cena anual. Porque lo que quiere CIPEC, y yo estoy muy de acuerdo y por eso lo quiero resaltar, es resaltar la presencia de las mujeres, en esta cena anual de CIPEC. Digamos que Julia Pomares, la directora ejecutiva de esta organización civil, hace mucho tiempo que está. Primero era directora, ahora es directora ejecutiva, así que para nosotros es una alegría, es realmente algo que hace a lo que realmente es CIPEC, que es la presencia de las mujeres en esta cena anual y en CIPEC, por suerte. Pero además tenemos otra presencia aquí en el living de Infobae. Sebastián, presentalo, por favor. Bueno, mientras vemos cómo dialogan abajo del escenario el senador Pichetto y el jefe de gabinete Marcos Peña, que recién nos acompañó, vamos a recibir al gobernador Urtubey, el gobernador de Salta. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en el living de Infobae. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, obviamente Juan Manuel Urtubey, nuestra primera pregunta no puede dejar de ser política. En estas hubo elecciones, ahora este fin de semana, el domingo, y Cambiemos perdió en ambas, perdió en Río Negro, salió tercero, y en Chubut, que eran paso, salió segundo, pero a mucha distancia de Arcioni, del gobernador actual de Chubut. ¿A qué lo atribuye Juan Manuel Urtubey? Lo primero que hay que entender es que las elecciones las tenemos que medir en clave local, ¿no? Porque cuando a veces nacionalizamos los resultados de las elecciones, podemos correr el riesgo de sacar conclusiones anticipadas y no entender que en cada provincia hay un orden de prioridades y unas cosas que vivimos los provincianos diferentes. Claramente hay algo que estamos viendo, que lo hemos visto en Neuquén, lo hemos visto en Río Negro, en Chubut, si bien fueron primarias, pero en las dos elecciones generales, que cuando la gente tuvo la opción de elegir en algo diferente a esta grieta y esta polarización Macri-Cristina, lo hizo, por sus realidades locales, por lo que fuese. Y me parece que en esto tenemos que tener en cuenta, porque hay veces que uno trata de extrapolar la dialéctica del debate que se vive en Buenos Aires a todos los lugares de la Argentina, y en distintos lugares de la Argentina hay realidades diversas, ¿no? Muchas veces. Gobernador, por la economía, le estamos preguntando a todos los entrevistados que pasan por acá, por el living de Infobae en la cena de CIPEC. Gobernador, quería preguntarle cómo evalúa esta coyuntura económica difícil que no parece tener, por lo menos, una mejora importante de acá a los próximos meses, en un contexto también donde la cuestión electoral empieza a pesar cada vez más. Es una preocupación importante, creo, de todos los argentinos, porque no se prevé a corto plazo que haya algún elemento de recuperación respecto a lo que está pasando en la Argentina hoy. Todo lo contrario, o sea, en la medida en que el pueblo argentino hace un enorme sacrificio, pero sabes que hay en algún momento luz al final del túnel, puede tener sentido todo eso. Lo que estamos advirtiendo es que lamentablemente el camino elegido es un camino que, por lo menos en un plazo razonable, nada hace prever que esto pueda suceder, ¿no? Salta la situación puntual, si tuviese que contarnos sobre las economías regionales de su provincia, la coyuntura particular de la región, ¿qué análisis podría hacernos? Mira,
En toda la Argentina, particularmente en el norte, se vive una situación de inequidad muy grande. Debo aclarar que no es un tema nuevo, es un tema que tiene desde tiempo inmemorial en la Argentina, en donde el nivel de vulnerabilidad de todos los habitantes del norte argentino es muchísimo mayor al promedio nacional. Tiene que ver con la falta de competitividad de nuestras economías, tiene que ver con un montón de situaciones que por más que trabajes realmente de una manera notable en cada una de las actividades, hay un enclave económico nacional que genera pérdida de competitividad para esos sectores. Por eso el gran desafío es cómo nosotros podemos mirar en un todo la lógica estructural de una Argentina productiva en momentos como estos, en donde se obviamente prioriza una lógica diferente a la actividad de la producción, de la industria, del desarrollo, nuestras economías sufren mucho más. Bueno, no puedo dejar de preguntarle qué pasa en el peronismo NOCA. Todavía parece muy verde la definición de quién va a ser el candidato. Y un candidato que ha asomado nuevo, a pesar de que tiene más de 70 años, y hoy va a estar presente aquí también en la cena de CIPEC, Roberto Labaña, dice que no va a participar de las PASO de Alternativa Federal. ¿Cómo se va a resolver esa digamos, disputa normal, digamos, que haya muchos candidatos en Alternativa Federal o en el espacio peronista NOCA? Me parece que está muy bien. Ahora, si no se puede resolver de un modo racional, democrático, no sé si está tan bien. Lo que pasa es que, primero, nosotros estamos trabajando en la construcción de un espacio que es mucho más amplio que el peronismo, ¿no? O sea, de hecho, ayer veíamos la elección de Río Negro, el partido Junto de Río Negro, que es parte de Alternativa Federal, no tiene un origen peronista, no son peronistas. Acá me está dando una noticia, yo no sabía que Juntos es parte de Alternativa Federal. Correcto, es uno de los, somos 14 gobernadores de provincia, entre donde está el Frente Renovador de Misiones, que tiene origen radical, el Frente Cívico de Santiago del Estero, que también tiene origen radical, Juntos, que proviene más bien del Frente Grande, de otro espacio político que no viene del peronismo. O sea, hay muchísimos espacios que no son peronistas y que quieren competir. Libres del Sur también es parte de Alternativa Federal. Quieren ayer competir. tuve un debate con Humberto Tumini sobre el peronismo, me causaba gracia, pero bueno, tiene derecho, por supuesto. Más grande que el peronismo, porque no alcanza con un partido político en la Argentina actual. Tenemos que ir a algo más amplio, diverso y plural. Hay algunos que ven en la diversidad una debilidad. Nosotros creemos que va a ser nuestra fortaleza en la nueva Argentina, en donde queremos trabajar en una lógica de gobierno de unión nacional, con una lógica de gobierno de coalición, con otro sistema institucional. Entonces, la forma de dirimir eso obviamente será como manda la ley, la Constitución, a través de primarias, en donde la gente resolverá cuál es el mejor candidato a nuestro espacio, no de acuerdo a lo que resolvamos los dirigentes políticos, sino de acuerdo a lo que resuelva la gente. Escuchar a Juan Manuel Urtubey esta declaración de diversidad, la verdad que me parece que es muy refrescante para la política argentina, sobre todo para el peronismo, así que la verdad que a mí en lo personal me pone de buen humor. Gobernador Urtubey, le agradecemos mucho su visita aquí al living de Infobae en la cena anual de CIPEC y bueno, nos estamos viendo después en la comida. Muchísimas gracias, encantado de hablar con ustedes.
de la gente está parada y la necesito sentada en menos de 10 minutos. Así de antipático voy a empezar la ceremonia porque ha llegado el presidente y vamos a cumplir con todo el protocolo para que podamos, además de tener su presencia, su palabra aquí en esta cena anual de CIPEC. Así que, a modo de áspera bienvenida, les pido disculpas. Por favor, necesitamos revertir el porcentaje y tener a todos sentados. Incluso aquellos que están en el otro salón. Muy bien, empiezo a ver movimiento, empiezo a ver más gente sentada. Les voy a dar entre 3 y 4 minutos para poder empezar oficialmente esta cena anual del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, CIPEC. Así que, por favor, necesito que cada uno vaya a su mesa. Si no tienen el número, hay muchas personas dispuestas a ayudarlos con ese dato. Y ya después, con todos sentados, empezamos. Muchísimas gracias a todos por venir, por formar parte de esta cena anual CIPEC 2019. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. Now I know I've got you. Run away, I've got you. Get away. You don't really want any more from me to make things right. You need someone to hold you tight. And you think love is to pray. But I'm sorry, I don't parade that way. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly all. Tainted love, tainted love. El porcentaje haya subido, pero no lo suficiente. Necesito que incluso además despejen el camino para recibir al presidente. Así que debemos hacerlo más rápido. Entiendo que hay mucho reencuentro, mucho abrazo, mucho hablamos después de tanto tiempo, pero habrá muchos minutos por delante para poder reencontrarse, saludar y recordar algunos momentos. Pero necesito que se sienten. Primero que encuentren su mesa y se sienten para poder empezar oficialmente esta cena anual CIPEC 2019. No me obliguen a dar nombres propios porque estoy identificando mucha gente que está parada y no quiero ser el preceptor antipático que diga, señor, siéntese.
Así que antes de recurrir a los nombres propios, por favor, vayan encontrando la mesa y vayan sentándose para poder empezar esta cena 2019, la cena anual de CIPEC, con un altísimo volumen político, una cena bien plural, con representantes de los 3 poderes del Estado. Vamos a ir nombrándolos, por supuesto, cuando empiece oficialmente esta cena, donde además tenemos un cambio en la dirección de CIPEC y lo que habitualmente proponemos en la que es, sin dudas, la cena política del año. Un año electoral con lo que esto significa en la Argentina y su calendario fragmentado. Así que, por favor, último aviso, último pedido, encuentren su respectivo lugar y siéntense. La próxima va con nombre y apellido. Jean, she got the scene. In every hairpin read eyes a dream of being the one who would dance on the floor and around. People always told me, be careful what you do. Don't go around breaking young girls' hearts. A mother always told me, be careful what you learn. Be careful what you do, 'cause a life becomes a truth. Billie Jean is not my love. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. She says I am the one. But the kid is not my son. Hola, hola. Muy bien. Vamos mejorando, pero necesito más actitud de parte de ustedes. Veo cada vez menos gente parada, más sentada, pero falta muy poquito para que entre el presidente. De hecho, ya se ha sacado fotos en el otro salón y tenemos que empezar la ceremonia en tiempo y forma. De hecho, está entrando el presidente en este momento. Bueno, ahora sí. Ha llegado el presidente, nos sentamos todos y empezamos formalmente esta cena anual CIPEC 2019. Muy buenas noches a todos. Esta es la cena anual, la cita obligada de la política argentina desde hace 16 años. Yo soy Juan Pablo Barsky. Ya son varias las ediciones que acompaño a CIPEC. Es un privilegio, un placer, un honor para mí. Quiero agradecer personalmente y muy especialmente a Turner, a CNN, por permitirme participar este año. Es el horario de Perspectivas de Buenos Aires, el programa que conduzco todos los días de 20 a 21 y gracias a Turner y a CNN por dejarme conducir esta ceremonia y escaparme durante 30 minutos de lo que hago habitualmente. Además, los invito a ver Perspectivas de Buenos Aires y los invito a escuchar CNN Radio en el AM 950. Pasado el aviso, la Cena CIPEC es el evento de recaudación de fondos de la institución. Permite financiar parte del trabajo del año que llevan adelante cerca de 100 personas, un equipo profesional, multidisciplinario, todos con un solo objetivo, que es proponer políticas públicas
para el crecimiento con equidad. Somos más de 1.300 personas hoy en La Rural, referencias políticas, empresariales, sindicales, líderes de opinión. Y este encuentro no sería posible sin el apoyo de 99 empresas auspiciantes que han vuelto a confiar en CIPEC. Queremos agradecer a Coca-Cola, Quilmes y al grupo Peñaflor, que a través de su bodega Navarro Correas donaron las bebidas. La cena anual CIPEC es, por sobre todo, un encuentro plural. Nos acompañan hoy cerca de 300 políticos de diferentes partidos, oficialistas, opositores, nacionales, provinciales, municipales, embajadores de 15 países. Y también es un encuentro federal. Esta noche hay 7 gobernadores, 18 intendentes y más de 50 legisladores. Todas las provincias hoy están representadas en esta gran noche de La Rural. Es un honor que nos acompañen los máximos representantes de los 3 poderes del Estado, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, la vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Emilio Monzó, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz. También están presentes hoy los gobernadores Gustavo Bordet, Miguel Lifshitz, Gerardo Morales, Domingo Pepo, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Juan Manuel Ortubey y Gustavo Valdés. Nos acompaña también el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña. A todos ellos, muchas gracias y bienvenidos. Están también otros funcionarios del Gabinete Nacional, Oscar Aguad, Patricia Bullrich, Rogelio Frigerio, Dante Sica, Carolina Stanley. Y además nos acompañan líderes de todo el arco político. José Corral, Daniel Filmus, Malena Galmarini, Hilda González de Dualde, Matías Lamens, Roberto Lavagna, Silvia Los Penato, Ramón Mestre, Facundo Moyano, Mario Negri, Miguel Pichetto, Jesús Rodríguez, José Torello, Daniel Scioli, Felipe Solá. Como verán, estoy haciendo un 360 y ahora les voy a contar el porqué de esta decisión de poner el escenario en el centro. Queremos agradecer también a los líderes de organizaciones sindicales que están con nosotros hoy, Armando Cavalieri, Héctor Daer, José Luis Lingeri, Gerardo Martínez, Omar Maturano, Andrés Rodríguez, Víctor Santamaría, Juan Carlos Schmidt y Carlos Sueiro. Bueno, este año, como ven, la atención está puesta en un escenario circular que es también un punto equidistante de todos los sectores del salón. No es una casualidad, es un objetivo, un desafío. Estamos todas sentados alrededor de un mismo punto que aspira a ser un objetivo colectivo. Es un año electoral y CIPEC esta noche va a proponer que toda la dirigencia argentina trabaje para analizar, discutir y proponer metas para los principales problemas estructurales de nuestro país. Meta es una invitación y al mismo tiempo una necesidad. Pero quien va a ampliar este concepto es la directora ejecutiva de CIPEC, Julia Pomares, a quien por favor le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Caminar hasta acá, hasta subirme, desde todo el trayecto, me pareció una eternidad. Probablemente es porque estoy nerviosa, pero quizás es porque el tiempo transcurre más lento en movimiento que cuando estamos quietos. Es algo que la física, los científicos lo descubrieron hace muchos años. Es que el presente no es el mismo para todos. La física nos está derribando las nociones más básicas sobre el tiempo. Es más, puso en duda que exista un solo futuro. Hay muchos futuros posibles. Es por eso que no podemos saber cómo va a ser el país de nuestros hijos o de nuestros nietos o de las próximas generaciones, porque no hay un futuro predeterminado. Hay muchos futuros posibles. Si nosotros miramos para atrás, las generaciones del pasado, nos podemos dar cuenta que hace 100 años el PBI per cápita de Argentina era el 80% del de Estados Unidos. En 1960 era el 50%. Y hoy
apenas alcanza a 1/3. Argentina lleva décadas en una trampa de crecimiento económico que se interrumpe una y otra vez, mientras el centro de gravedad del mundo está girando hacia Asia. Solemos decir, y escuchamos mucho, que la Argentina no tiene políticas de Estado, ¿no? Que no hay políticas sostenibles que crucen de un gobierno a otro, que se sostengan, que logren consensos duraderos en la sociedad. Eso no es cierto, es un error. Tenemos varias. Por ejemplo, la asignación universal por hijo, la política nuclear, la vecindad pacífica en la región. El problema es que nos está faltando una que es esencial. Una estrategia macroeconómica sostenida que logre resolver nuestro arraigado problema distributivo. Si ustedes piensan, desde que retomamos la democracia, el PBI per cápita de Argentina creció en promedio a menos del 1% anual. Por eso no es una sorpresa que 3 de cada 10 argentinos vivan hoy en la pobreza. Para muchas de esas personas, esta situación es crónica. Nunca vivieron fuera de la pobreza. Y para muchas otras es recurrente. Entran y salen de la pobreza con cada crisis. O sea, frecuentemente. Los únicos periodos duraderos en que Argentina redujo la pobreza mucho fueron las salidas de las 2 grandes crisis macroeconómicas. Y varios países de América Latina lograron reducir mucho la pobreza. Nosotros no. ¿Podremos cambiar esa tendencia? ¿Podremos revertir ese futuro que parece inexorable? Para imaginar y para construir otro futuro, tenemos que delinear un destino. Es un movimiento constante y colectivo. Es fijar una meta, muchas metas. Y esa es una iniciativa que nos desvela en CIPEC y que esta noche queremos presentarles y compartir con ustedes. Y se llama META, Metas Estratégicas para Transformar Argentina. META para nosotros es un proyecto novedoso, pero al mismo tiempo no lo es tanto, porque ya está en el ADN de CIPEC elaborar propuestas, recomendar políticas públicas y ayudar a implementarlas junto a los gobiernos. Pero META trae algo nuevo, abre el juego. Esa es su característica que lo define. META está pensado como un diálogo con todos los actores de la vida pública y basado en la confianza. Empresarios, políticos, sindicalistas, líderes de opinión, líderes sociales, expertos. Cada uno de nosotros, con nuestra cuota de impacto en la vida pública, configura el statu quo. Pero también la posibilidad de alterarlo. Por eso en META queremos discutir y confrontar ideas para que nuestros intereses choquen lo necesario. No buscamos consensos, buscamos disensos informados. Buscamos negociaciones sobre las metas que creemos que Argentina debería tener. Nos imaginamos a los disensos como los andariveles de una pileta. Fijan los límites de la negociación, pero a su vez nos permiten avanzar. Si nosotros logramos ponernos de acuerdo en las metas, vamos a poder concentrarnos en el cómo y no en el qué. CIPEC quiere proponerles varias metas para este debate esta noche. Una de ellas es forjar una economía con mayor peso en las exportaciones, que nos permita superar las recurrentes crisis de nuestra balanza de pagos. Creemos que para eso también necesitamos una estrategia para paliar el rezago tecnológico de nuestra industria manufacturera y consolidar una matriz energética sostenible que nos permita asegurar la sostenibilidad de la oferta y también hacer un uso cada vez mayor de las energías renovables. Otra meta que queremos proponerles es atacar la pobreza crónica. Miren, según unas proyecciones que hicimos junto al CETLAS, si la Argentina creciera al 3% anual los próximos 5 años, y es una estimación muy optimista, lo sé, la pobreza todavía alcanzaría al 26% de la Argentina. Es decir, el crecimiento es indispensable, no hay dudas,
pero no va a alcanzar solo para mejorar la vida de los más vulnerables. También queremos proponerles una meta sobre el sistema educativo. Los voy a llevar de nuevo hacia atrás. Miren, hace 50 años solo iban a la escuela secundaria el 29% de los chicos que tenían entre 13 y 17 años. Para el 2001 habíamos logrado superar esa cifra y hoy llegamos al 90%. Muchos de esos jóvenes son la primera generación que pisa una escuela secundaria. Pero no es suficiente, porque la mitad de esos chicos hoy abandona. Y una proporción bastante importante de quienes logran terminarla repiten una y otra vez. Por eso es que reducir el abandono escolar es otra de las metas que queremos proponerles.